Amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. El fondo de pantalla, esta es la bella ciudad de Belgorod, Rusia, en donde en el día de hoy se transmitió la información de que por segunda vez fuerzas ucranianas habían atacado territorio ruso. Y es que la gente a nivel mundial le tiene temor a Putin, puesto que él ha hecho unas advertencias desde el inicio de esta guerra, febrero 24, y la gente tiene temor de que en realidad él sí las cumpla. Miren, hablan de cómo Ucrania intenta nuevamente atacar a Belgorod, que Belgorod es una población cerca a la frontera con Ucrania, pero al interior de territorio ruso. Aquí se las voy a mostrar. Esto a la gente le ha dado pavor de que se desencadene lo que él había advertido, una posibilidad de una guerra táctica nuclear. Sí, hubo misiles que impactaron zonas residenciales en Belgorod y en Kursk, que es otra población cercana al interior de Rusia. Hombre, yo me he puesto a buscar, amigos del canal, yo me he puesto a investigar, a buscar qué información brindan los canales de televisión en los Estados Unidos o en Europa o las diferentes plataformas sobre este ataque a una zona residencial donde han muerto 4 personas, entre ellas un niño, donde hoy han habido heridos en Rusia y esto no lo llaman genocidio, esto no lo llaman ataque criminal como hubiese ocurrido lo mismo, donde este ataque hubiese sido en un barrio en Ucrania de parte de las fuerzas de Rusia. Bueno, y yo todo el día he estado pensando, estuve pensando de si hubo este ataque de parte de Ucrania, ¿por qué? Me preguntaba, ¿por qué no se puso en práctica el plan que ya había advertido Putin de un ataque recíproco y un ataque táctico nuclear? La verdad es que yo me puse a consultar fuentes de Rusia porque casi siempre estamos escuchando los mensajes de Zelensky y de su gente y estuve muy pendiente de un informe de Rusia que se los voy a presentar enseguida. Se los voy a leer. Dice, esta noche entre las 3 de la mañana el régimen de Kiev ha realizado un ataque deliberado con misiles balísticos Toka-U con munición de racimo y drones Tu-RACE contra zonas residenciales de Belgorod y Kursk en Rusia, donde no hay instalaciones militares. Quiero subrayar que este ataque con misiles fue deliberadamente planeado y llevado a cabo contra la población civil en las ciudades rusas. Las 3 misiles Toka con cabeza de racimo lanzados por nacionalistas ucranianos contra Belgorod fueron destruidos en el aire por los sistemas de defensa aérea rusos. Como consecuencia del impacto de los misiles ucranianos, los restos de uno de ellos cayeron sobre un edificio residencial. Las fuerzas de defensa rusa también destruyeron 2 drones ucranianos Tu-143 cargados de explosivos cuando se acercaban a Kursk, ciudad rusa. Comunicado oficial de los rusos, porque los rusos también tienen sus comunicados oficiales. Ahora, porque, perdón, en varios canales yo he escuchado, he leído que se ha transmitido en el día de hoy, y esto pues ha sido una fake news, la información de que estos ataques fueron hechos con estos HIMARS enviados recientemente por los Estados Unidos, porque el presidente Biden aseguró en vivo y en directo de que él ya había negociado, hablado con el gobierno de Ucrania para que por ninguna razón se utilizasen estos HIMARS contra posiciones ubicadas dentro del territorio de Rusia. Yo dije, esto ocurrió, ahora se va a armar, va a aumentar la tensión, se va a calentar este asunto. Y sí, yo estuve investigando más que todo por ese lado, pero resulta que el comunicado oficial de Rusia habla de que el ataque fue con misiles Toka-U, con ojivas
de Racimo, y que también esto fue en la población de Belgorod, y que también atacaron con drones la población de Kursk, con drones Tu-142 Reis. Bueno, el asunto, hubo una retaliación de parte de Rusia contra una población en Ucrania de nombre Yarkov. También fue atacada en el día de hoy. Algunos dicen que esto fue una venganza por la gran victoria de Rusia en Lysychansk, en la zona del Donbass, en la región de Lugansk, pero había mucha preocupación entre la población de Ucrania, por encima de todo, por el tema de la posibilidad de un ataque de parte de Rusia con armas tácticas. Mire cómo se trabaja el tema de las fake news y cómo a Rusia, que pudo haber utilizado este incidente para dar inicio a un ataque táctico nuclear, al contrario, muy al contrario, el vocero del Kremlin aprovechó inmediatamente luego del asunto para especificar inclusive brindando la información sobre el tipo de misil utilizado. Y esta es la segunda vez. Yo estoy casi que seguro de que una vez que lanzan un ataque desde territorio ucraniano a Rusia, a territorio ruso, inmediatamente el primero que más le interesa en aclarar el asunto es a Zelensky allá en su búnker en Kiev, puesto que al no hacer una aclaración de cómo ocurrieron los hechos, de por qué ocurrieron estos ataques contra territorio ruso, pues el más perjudicado podría ser el mismo, que está en la capital Kiev y cuya su ubicación la tiene el Kremlin, se la sabe prácticamente de memoria la Federación Rusa, y fue así luego de que él aclaró de que no había sido una orden impartida por el Comando Supremo de ellos allá en Kiev, sino que, como él dice y como dice el vocero ruso, son fuerzas nacionalistas. Y yo me pregunto, así como estas fuerzas nacionalistas que menciona el vocero de Rusia, logran tener contacto con este tipo de misiles, ¿por qué no? Podría ocurrir lo mismo con los famosos HIMARS enviados por los Estados Unidos. ¿Y qué tal si estas fuerzas nacionalistas hacen lo mismo que hicieron en la noche de ayer, en el día de hoy, domingo? Porque ya no le van a creer ya tan fácilmente a Zelensky, van a cuestionar mucho el control que él tiene sobre sus fuerzas armadas y cómo ya de antemano se está viendo cómo hay una doble función a nivel de las Fuerzas Armadas de Rusia, porque con toda seguridad que él se alejó de decir que él tiene control o que tiene que ver con estas fuerzas, prácticamente unas guerrillas, una fuerza de guerrilla, unas milicias sobre quienes Zelensky ya de antemano se lavó las manos y dijo que él no tenía control sobre ellos. Y ya Rusia tiene que de antemano especificar y a través de su inteligencia identificar de dónde proviene la autoría del ataque contra esta población de Belgorod y la población de Kursk. Porque yo me imagino que en Rusia debe saber exactamente dónde están los HIMARS. Me extraña que todavía no los hayan atacado, porque ellos saben que de antemano estas armas podrían afectar la existencialidad de Rusia, que en todos los discursos Putin ha especificado la prioridad que es para ellos el proteger a su población. Esto que vimos en el día de hoy, me imagino que hasta estas horas deben haber habitantes en Ucrania que de pronto tampoco saben que no fueron misiles HIMARS, sino Toka-U de fabricación soviética, y yo dudo de que esta información llegue rápidamente a poblaciones o lugares en Ucrania que ya prácticamente no deben tener internet, ni agua, ni servicios eléctricos, mucho menos una información al día como la que tratamos de brindar por estos canales, noticias de última hora, que no lo hago
para buscar el aspecto morboso del asunto, sino todo lo contrario para aclarar que no fue ataques con HIMARS, sino con ataques con otro tipo de misil. Ya lo que se pregunta a la audiencia es si están atacando Belgorod y este es el segundo ataque. ¿Qué otra población? Porque sí, he escuchado y leído que poblaciones como Moscú, como Belgorod, Kursk y otras poblaciones en Rusia ya de antemano se han enviado comunicados desde el inicio de la guerra para que salgan los civiles, para que vayan a lugares donde estén protegidas sus vidas, algo que no ocurre en Ucrania, porque en Ucrania, entre más misiles caen, uno ve la gente en los parques, no hay una directriz de parte del gobierno donde así sea, se obligue a las poblaciones de estos lugares más desprotegidos a buscar refugios donde resguarden su vida. Hoy en día esto es un caos en Ucrania y los medios de comunicación han contribuido también a que escale el tema de la guerra. Y sobre todo hay medios de comunicación que son bastante amarillistas, que puede estar Ucrania perdiendo kilómetros cuadrados de territorios recién bajo el control de Rusia y emiten noticias todo lo contrario, como dudan, lo piensan bastante y lo hacen a propósito de no dar emisiones, noticias reales, porque obviamente tienen más visualizaciones cuando dicen que fueron HIMARS, que en vez de decir que fueron TOCAU, porque ya se tranquiliza la gente y la gente busca hacer el morbo de la noticia. Ya se calentó esto, ya Rusia va a atacar, ya empezó la guerra nuclear y eso es lo que se busca para aumentar la monetización, las visualizaciones, los suscriptores y realmente pues no creo que el fin justifique los medios y que esa sea realmente la misión de estos canales pequeños como el mío de YouTube. Aprovecho para saludarlos. Qué pena que no los había saludar los amigos del canal. Verdad que este es un en vivo y en directo, que muchas personas que escuchan estos videos o ven estos videos no saben que fueron hechos en vivo y de pronto se molestan cuando uno los saluda a ustedes, amigos del canal. Este tema de las armas que está enviando la OTAN y Estados Unidos, obviamente esto lo que hace es calentar la temperatura de esta guerra, es como esparcir con combustible esta candela, estas llamas para que crezcan más. Y esto es lo que ha estado haciendo Estados Unidos y la OTAN en las últimas semanas. Me gustó mucho un comentario que leí hoy sobre el Papa Francisco, que dice lo siguiente. Él dice, esta guerra fue provocada. Dice, fue provocada y tampoco han hecho nada por evitarla. Y yo añadiría algo a este comentario del Papa de que tampoco están haciendo nada porque cese, porque se acabe esta guerra. Están prácticamente haciendo todo lo contrario. Y miren cómo en el día de hoy estuvimos casi que a portas, ahí cerquita de esta fina línea roja del tema de un posible ataque nuclear táctico con el tema de este ataque a territorio ucraniano. Menos mal que no ocurrió. Como el tema nuclear, ya pleno siglo XXI, año 2022, prácticamente está en manos de un ser humano, de pronto no con gran experiencia, a quien le entreguen el manejo de estos HIMARS y que de pronto se le olvide codificarlos, no en millas, sino en kilómetros, y llegue a haber un fiasco, un problema grave nuclear. Esta guerra finalmente y definitivamente se pudo haber evitado no desde este año, sino hace ya bastante tiempo. Acuérdense, en el año 1991, que hubo la disolución del Pacto de Varsovia. Desde ese año, precisamente, se pudo haber disuelto también la OTAN, fundada en el año 1949, y cuya misión ha sido la de expandirse hacia el oriente. Quieren es llegar hasta la sala, hasta la cocina de
Vladimir Putin y el hombre está listo a atender todos estos llamados a la guerra de parte de estos guerreristas del Reino Unido, de parte de los Estados Unidos que de forma muy mancomunada con estos fabricantes de armas se quieren lucrar y ganar millones y millones de dólares. Y con toda seguridad, esta gente ambiciosa, deseosa de ganar tanto dinero, no han derramado ni van a derramar una sola lágrima por toda la gente que ha muerto en Ucrania y sobre todo los más pobres en Ucrania, los que realmente están aferrados a su terruño porque no saben, no conocen más que su hogar, su lugar donde han vivido toda la vida, y ellos son precisamente los que están siendo más afectados por esta guerra. Amigos del canal, buenas noches y nada de fake news. Que la pasen todos muy bien.